Así es, Ángel. Bien, vamos a darle la bienvenida al economista Nicanor Moscoso. Él es presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Vamos a hablar con él sobre las elecciones que se dieron en Bolivia. ¿Cómo está, economista? Buen día. Primero le consulto si usted me escucha. Sí, lo escucho muy bien. Muchísimas gracias. ¿Ustedes a mí? Perfecto, economista. Ahora sí, vamos a empezar el diálogo. Economista, el fin de semana se dio la elección en Bolivia, pues, y para todos, como ya es de conocimiento general, ganó el MAS, el partido al cual, pues, lo llevó al poder a Evo Morales hace unos 15 años, y se dio, pues, ya el triunfo que totalmente fue en primera vuelta. Finalmente, después de todo lo que pasó el fin de semana en Bolivia, economista, esto se ratificó de que el año pasado, cuando triunfó Evo Morales en la elección que se dio, justamente de la que estamos hablando, no hubo fraude. Sí, muy bien. Mire, yo creo que sí valdría la pena hacer un análisis un poquito histórico. Es verdad, en el 2005 ganó la primera presidencia Evo Morales. Yo tuve la oportunidad de estar en esas elecciones, incluso visitarlo a él la misma noche de las elecciones, a una invitación que hizo a los observadores. Luego ganó las elecciones. También hace 2 años perdió un referéndum en el que pretendía él poder ser nuevamente reelecto. Y luego de perder ese referéndum, a través de la Corte Constitucional, logró que se pueda ir nuevamente de candidato, y obviamente que eso no fue bien visto incluso por muchos de los partidarios de él, y de ahí que ganó las elecciones el año pasado a su rival con más del 10%, pero la legislación electoral boliviana determina que debe ganar con el 10% y más al segundo votado, teniendo por lo menos el 40%. Entonces, lo que él logró tener, si no mal recuerdo, era como el 45.2%, y le seguía el señor Mesa mismo con el 35%, de tal forma que era mínima la cantidad por la que podía él haber ganado, y sin duda ganó. Luego se comprobó que la OEA, que tuvo una participación nefasta en aquella ocasión, en esas elecciones, y que prácticamente ellos proclamaron un fraude esa misma noche, al día siguiente una reunión en Washington para ratificarlo, pero esa era la votación. Y yo le quiero dar aquí en este momento una comparación con lo que pasó en el Ecuador. En el Ecuador, Rafael Correa había ganado varias elecciones y él iba a ir a la reelección, pero él mismo se autoeliminó como candidato y puso al candidato Lenín Moreno. Y el candidato Lenín Moreno casi gana en primera vuelta, porque él llegó a 39.7%, y si llegaba al 40%, ganaba en primera vuelta, no hubiese sido necesaria la segunda vuelta, porque el señor Lasso alcanzó menos del 29%, creo que el 28% y algo más, en aquella elección. O sea que él hubiese ganado las elecciones en primera vuelta. Y ahora lo que sucede es que ante la situación de un golpe prácticamente de Estado, un gobierno militar, civil-militar, ahí están las imágenes cuando la presidenta Yáñez, Yanín Áñez creo que es el apellido, se posesiona en un Senado que no había senadores, y quienes le ponen la banda son los militares. Entonces vino un gobierno de facto con muchos problemas en las calles, y obviamente reacciona la ciudadanía que popularmente había apoyado al MAS y que había tenido satisfacción con el gobierno de él en todos esos años, y ahora se volcó a votar en forma masiva. Hoy, en este momento, ya van el 88% del conteo de votos oficiales ingresados ya las actas en el sistema del Tribunal Electoral de Bolivia. Con el 88%, la diferencia es casi del 25%, porque lleva 54%, perdón, 54%,
y algo más, Luis, el ganador del MAS, y el que le sigue, el señor Mesa, llega al 29-35%. O sea, no alcanza todavía el 30%. Economista, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral Boliviano, porque así se llama esta institución allá en Bolivia, demoró tanto para empezar a dar resultados el domingo? Mire, yo personalmente conozco al presidente del organismo electoral, el señor Salvador Romero. Él ha sido un consultor, fue ya anteriormente presidente del Tribunal Electoral, fue magistrado, y luego ha trabajado en varias organizaciones internacionales, le digo, de corte de derecha, o sea, auspiciados por organismos de derecha, ya sea el Partido Demócrata o el Partido Republicano de los Estados Unidos. Él estuvo como director de CAPEL, que es la Secretaría de la Organización, de la Asociación, podríamos llamarlo, de Organismos Electorales de América Latina, y el vicepresidente, el señor Oscar Hasenteufel, que es miembro de nuestra organización, fue anteriormente presidente del organismo electoral y también presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, yo creo que en eso tuvieron la suerte de tomar personas que no iban en ningún momento a quebrantar su vida, a exponerla por un favoritismo, una pasión, un revanchismo, cualquier cosa que desemboque en un fraude. Ellos tenían contratado un sistema de conteo rápido, pero ese sistema de conteo rápido, la empresa que se los iba a hacer, no pudo tener un simulacro adecuado días antes del evento y prefirieron ellos eliminarlo. Pero estaba autorizado el boca de urna, y sin duda pues las empresas que hicieron el boca de urna, que fueron contratadas por canales de televisión privados, es decir, opositores al MAS, obviamente que viendo esa diferencia tan amplia, pues divulgaron el resultado, que hoy lo estamos viendo que se da. En aquella ocasión el presidente Romero indicaba que él prefería la certeza a la velocidad en las circunstancias que vivía el país, porque si el resultado hubiese sido estrecho, las cosas hubiesen sido distintas. Fíjense ustedes que cuando empiezan a transmitir los datos, empiezan con los votos en el exterior, y luego de ciertas regiones más céntricas de Bolivia, en donde ganaba el señor Mesa. Cuando se iba ingresando la votación al centro de cómputo y la estaban difundiendo al mundo a través de internet, cuando iba al 4%, el ganador hasta ese momento era el señor Mesa, como con el 50 contra el 25-30% del señor, del candidato del MAS. Y luego, cuando ya ingresó masivamente la información, se fue dando la tendencia hasta llegar a valores parecidos a los que dice el conteo rápido, que obviamente gozaba de la confianza de la oposición del MAS, es decir, del gobierno, del mismo señor Mesa, de la OEA, el propio gobierno de los Estados Unidos inmediatamente reconoció este triunfo y reconoció el futuro gobierno boliviano. Bueno, de alguna manera, ver que la propia presidenta de Bolivia reconoció el triunfo de Luis Arce, eso significa que se sumó también la oposición. Los opositores mismos ya han reconocido este triunfo arrollador. Podríamos pensar de que así fue el triunfo, economista. Mire, los pueblos latinoamericanos, como Bolivia, el Ecuador, tienen una gran historia política de lo que se llamó anteriormente, en forma peyorativa, por descalificarlo, el populismo, que hoy es identificado como progresismo, pero que para también tratarlo peyorativamente, para atacarlo, parece que se le dice comunismo, socialismo, etcétera. Y nosotros y Bolivia, fíjense, tenemos casos paralelos. Aquí Correa fue presidente 10 años, ganó 3 elecciones y no tuvimos nunca problemas de corte socialista. Pudieron existir cambios en la visión de país
es decir, por ejemplo, se cobraron la mayor cantidad de impuestos al empresariado, que anteriormente no los pagaba, y se hicieron cortes de beneficio social que están a la vista. O sea, inversión social. Aquí en Guayaquil, yo estoy aquí en Guayaquil haciendo estas declaraciones, nunca habíamos tenido en los últimos años hospitales. Los colegios antiguos nuestros emblemáticos seguían siendo lo mismo y luego tuvimos una cantidad de réplicas. Entonces eso la gente lo reconoce. Y lo mismo pasa en Bolivia. Le comentaba que yo estuve en el 2005 en un pueblo empobrecido. El presupuesto general del Estado no pasaba de 1.500 millones de dólares y el ingreso por petróleo, por los minerales, por todo el gas y la riqueza que tienen, no superaba esas cantidades. Y luego el presupuesto de ellos pasó a ser pues de 5, 6, 7 mil millones de dólares, pero los sueldos del presidente, por ejemplo, no sobrepasan los 3.000 dólares, muy austeros, una gran inversión en Bolivia, una gran reparto de la riqueza hacia el pueblo, sí, y el pueblo lo ha considerado, y mire, son cantidades, votaciones que aquí Rafael Correa ganaba también con más del 50% de votación, y Evo Morales ya anteriormente también ganó con más del 50% de los votos. Es decir, no debería llamarnos la atención este tipo de resultados. Economista, tengo en exteriores a mi compañero Ángel Matamoros que tiene inquietudes para usted. Ángel. Ahora, ¿cómo está, economista? Buenos días. ¿Sí me escucha bien? Sí, muy bien, gracias. Economista, aquí tengo varias consultas, ¿no? Primero, bajo este escenario político, ¿cuál es el futuro de Evo Morales? Sabiendo que o conociendo que Luis Arce fue expresidente del ministro de gobierno de Evo Morales. Sí, mire, yo pienso que el gobierno conformado en Bolivia garantiza mucho éxito, porque el presidente es quien ha sido 10 años o 12 años ministro de finanzas, de una finanza. Yo soy economista y tengo mucha experiencia en este campo. Y la verdad que el desarrollo económico que ha tenido Bolivia es impresionante. Fíjense ustedes, y que además ellos usaron los recursos para no cargar costos a los productos, porque como seguían con el peso, por decirle, cuando él cogió el gobierno, el peso, no mal recuerdo, estaba por decir en 12 dólares, 12 pesos por dólar, y bajó, en los 10 años bajó, nunca subió, nunca hubo un disparo del dólar, es decir, hubo un control total. No se cargaron las importaciones de productos suntuarios, por ejemplo. Mire, yo compraba en las tiendas de Bolivia, en La Paz, al mismo precio que se compraba en Miami. O sea, a mí me daba lo mismo ir a Bolivia y comprar cosas como ropa Nike o cualquier marca americana, ¿no? Porque no estaban cargadas de impuestos, porque eran cosas que no fabricaban en ese momento los bolivianos, y luego han tenido eficiencia para fabricar cosas de ellos que no han necesitado cargar de impuestos a los otros, porque además han tenido una gran cantidad de recursos que antes se iban a empresas principalmente brasileras y argentinas de petróleo, que ellos reconocieron inmediatamente cuando Evo nacionalizó el petróleo, y entonces eso garantiza un buen manejo de la parte económica. Nunca se pelearon con los organismos internacionales de crédito, porque además no los necesitaban. Yo creo que en alguna ocasión incluso el Ecuador le hizo préstamos a Bolivia. Ellos prestaban a algunos países del Centroamérica. Economista, disculpe que lo interrumpa, pero yo estaba preguntando. Una cosa más. El vicepresidente, quizás por su apellido no lo tomamos en cuenta, pero el señor fue el canciller de Evo Morales por casi toda su periodo y nunca tuvo inconvenientes mundiales porque supo manejar adecuadamente las relaciones, incluso con los Estados Unidos. Economista, realmente esa no era la pregunta, pero ya que usted tocó el tema, de manera muy breve, porque este espacio no es para polemizar, sino para educar a la opinión pública. Si la economía, lo que entiendo es que usted está diciendo que la economía entonces en Bolivia se recuperó, que la economía es sana. Si eso es cierto,
entonces, ¿por qué Evo Morales está pidiendo asilo en Argentina? ¿Y por qué Bolivia se convulsionó hace 2, 3 años atrás y que es de conocimiento público? De manera muy breve, porque ya usted tocó el tema, economista, que eso no era lo que le iba a preguntar. Sí, es muy sencillo. Es un tema, lo de Evo en Argentina es un tema eminentemente político. Recordemos que cuando él renuncia, él tuvo que ser rescatado por el gobierno mexicano de una población boliviana y llevárselo a México, porque incluso su vida peligraba. Y su domicilio, el de su familia, fue allanado por la policía y fue destruido prácticamente. O sea, hay una persecución política que ya ese es un tema que va también a la parte judicial, en donde él tendrá que jurídicamente defenderse, ¿no? A su criterio, ¿será que otra vez la región latinoamericana está volviendo a la tendencia del socialismo siglo XXI con estos nuevos cambios políticos que están dando en la región? Y si esa fuera la lectura, ¿cuál podría ser el futuro político en el Ecuador teniendo como perspectiva lo que está ocurriendo en Bolivia? Fíjese usted que los triunfos de la derecha, le voy a decir, por ejemplo, el señor Macri ganó apenas con menos del 2% de los votos cuando él ganó las elecciones. Obviamente que eso no se lo publicita. Si cuando en cambio ganó con el 2% o el 3% de votos Lenín Moreno, pues fue fraude. Entonces es la perspectiva, es la percepción que se le da a las cosas. Y lo que se ha visto es que la oportunidad que tuvo la derecha de manejar los países por voluntad del pueblo, así sea por la mínima mayoría que sea, por voluntad del pueblo, no ha sido manejada adecuadamente. Y fíjense ustedes, en el Ecuador no ganó la derecha, pero ha gobernado la derecha. Y estamos como con las perspectivas que tenemos, ¿no? Esa es y el pueblo hoy ya no solamente se rige por los 2 o 3 o 5 canales de televisión privado y los 2 o 3 periódicos, sino que tienen medios de comunicación como ¿no? Que son medios de comunicación que llegan a mucha de la ciudadanía y que están enterados de otras perspectivas de la vida política. Economista, otra pregunta. Usted mencionó hace un momento que actualmente está gobernando la izquierda, pero está en el poder la derecha. Algo así le entendí que mencionó, pero más allá de aquello, lo importante es que nosotros los ecuatorianos y los latinoamericanos sepamos que no importa quién esté, si la izquierda o la derecha, lo que necesitamos son gobiernos que trabajen por los países pobres, por los países que están en vías de desarrollo, porque lo que necesita es trabajo, es productividad, es salud y es empleo. Bajo ese contexto también le quiero mencionar algo antes que se me olvide la pregunta. Se cuestiona mucho las elecciones en Bolivia, se las cuestiona, pero sin embargo la Unión Europea felicita al pueblo boliviano por esa participación y por esa paz. ¿Cuál es su lectura de estos dos elementos que le acabo de mencionar, economista? Yo pienso que se cuestionó mucho la elección de Bolivia. La anterior elección de Bolivia se la cuestionó mucho y llegó a donde vivió ese país. Pero la actual elección no ha tenido ninguna observación. Si por ahí alguien dice que hubo fraude, pues ya eso no cabe ni siquiera analizarlo. Le he dado en este programa de quiénes son los personajes que estaban adelante de esa organización electoral, y el resultado está ahí. No fueron la misma noche entregados los resultados oficiales porque su sistema no lo permitía, y no lo permite ningún sistema de América Latina de dar resultados oficiales el mismo día. Lo que todos hacen el mismo día es entregar proyecciones basados en conteos rápidos. De ahí todos los escrutinios, por lo general, demoran por lo menos una semana en todos los países. Peor cuando existen resultados muy estrechos. O sea, esto es normal lo que está pasando en Bolivia, que van ingresando poco a poco las actas de todo el país, que primero tienen que ser validadas y calificadas por cada uno de los departamentos en el tema de Bolivia, como es en el Ecuador, el tema de los tribunales, de los consejos nacionales electorales, de las provincias.
Por eso ustedes ven aquí que aquí se entrega el resultado en la noche a través del conteo rápido, pero el resultado oficial demora una semana, 15 días. Las elecciones hace 2 años, las anteriores, de prefectos del Guayas, por ejemplo, que me tocó a mí vivirla, demoraron un mes en entregarse los resultados. Entonces, lo que está haciendo Bolivia es bastante adecuado. Gracias, economista. Le doy el paso a mi compañero Jaime de la Cruz. Gracias, Ángel. Economista, el 84 u 85% de los bolivianos acudieron a las urnas el domingo. ¿Esto significa que la mayoría del pueblo boliviano estaba atento al llamado de la democracia? Mire, los pueblos latinoamericanos y en donde hay conflictos es los que más atentos se ponen a sus elecciones. Fíjense, y un fenómeno similar. En el mes de mayo, en plena pandemia, cuando todavía no conocíamos mayormente de la pandemia y ahora está bastante dominada para lo que era el mes de mayo, se dieron elecciones en República Dominicana. Y hubo en esta ocasión la mayor presencia de votación en la historia de los últimos 20 años de República Dominicana. ¿Por qué? Porque se estaba asimismo disputando la permanencia de un gobierno que había ganado 3 elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, y había la opción de que la oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno, del señor Abinader, que ganó la presidencia, y entonces se volcó el pueblo dominicano en plena pandemia como nunca a votar masivamente. Es decir, que cuando los pueblos quieren reaccionar, pues saben que el único sitio de donde pueden hacer su voluntad, el único momento en que son dueños de su voluntad y dueños del futuro de su país, es en las urnas. Economista, ¿en qué falló la derecha que no pudo recuperar el poder después de haber estado un año al frente de la presidencia? Es que la derecha nunca ganó las elecciones. Ellos dieron un golpe de Estado civil-militar. El presidente hasta ese momento era Evo Morales y el resultado de las elecciones anteriores fueron 44% a 34%, 10% de diferencia, pero obviamente que la ley le daba que era un resultado estrecho, pero la derecha no ganó las elecciones en Bolivia. Como mire, en el Ecuador la derecha, y le quiero decir, no viene ganando elecciones desde el año 96, cuando Abdalá Bucaram le ganó a Jaime Nebot. Luego tuvimos la elección de Maguad contra Álvaro Noboa, que tuvieron que hacerle fraude para ganarle, y Álvaro Noboa representaba a el Partido Roldosista Ecuatoriano, es decir, que no era la derecha. Luego, en la siguiente elección, Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa, que también era progresista en aquel tiempo, los dos representaban al sector, no eran de derecha. Los partidos de derecha eran el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, que perdieron esas elecciones. Y luego viene la historia de Rafael Correa, cuando ya Álvaro Noboa es apoyado por la derecha y Rafael Correa gana todas las elecciones siguientes hasta el momento, ¿no? O sea, la derecha ecuatoriana no gana una elección presidencial desde el año 92, cuando ganó Sixto Durán. Economista, este triunfo de Luis Arce en Bolivia, ¿podríamos pensar de que se viene una tendencia progresista en la región? Mire, yo creo que electoralmente se va a venir. Ya está en México, esa fue la primera. Luego vino Argentina. Ahora tiene Perdón que le interrumpa, pero a México no le ha ido bien en unas elecciones que estuvo hace poco al presidente. Sí, pero ganó las elecciones presidenciales. Ganó la tendencia izquierda, la presidencial, que es el presidente actual de López Obrador. Recordemos que López Obrador viene 3 elecciones peleándola de que le hacían fraude, etcétera, y es la tendencia. Por eso es que es tanto la tendencia, por eso vemos que se encuentran allá quienes están siendo perseguidos por la justicia en el Ecuador. Luego vino Argentina, ahora tenemos Bolivia. Fíjense lo que le decía hace un momento, en la República Dominicana, el partido tradicionalmente de derecha
perdió las elecciones ante las fuerzas que no son de izquierda ni tienen una mayor relación con la tendencia de Sudamérica, pero era contraria a esa posición. Entonces, yo creo que lo que nosotros los latinoamericanos debemos cambiar nuestro cassette en el sentido de ser, como en el Ecuador, correístas o anticorreístas. Y si llega alguien anticorreísta, pues hay que atacarlo. Y si llega un correísta, hay que atacarlo. Entonces ya debemos pensar en que quien nos gobierne, como usted lo dice, debe trabajar para todos los ecuatorianos, sin miramientos, porque aquí nos están asustando, nos están diciendo, viene el comunismo. Fíjense ustedes que esto, para nosotros los latinos, los americanos no pasa esto, pero en los latinos estamos diciendo que si el señor Biden gana las elecciones y pierde Trump, el comunismo, que el socialismo llegaría a los Estados Unidos. O sea, fíjense usted hasta dónde estamos nosotros los latinos mareados con este posicionamiento de, como en el Ecuador, correísta o anticorreísta, y así no es como deberíamos manejar. Economista, volviendo al tema de Bolivia, ¿qué papel o qué rol desenvolverá el expresidente Evo Morales dentro del gobierno de Luis Arce, aunque Arce ha dicho que no va a ser parte de su gobierno, pero él seguramente va a ser una especie de consejero, mi criterio, digo yo. Me gustaría escuchar el suyo. Mire, un líder político nunca deja de tener influencia en un partido político, y si ese partido político está gobernando. Pero la personalidad que tienen el señor Arce y el vicepresidente, que fue canciller por mucho tiempo, les da un nivel de poder político muy importante y personal, que sin duda van ellos a gobernar, y que obviamente el líder de su partido va a tener alguna injerencia en el momento que sea necesario, pero no es que vamos a tener en Bolivia un presidente Arce con siendo manejado por el Evo Morales, ¿no? Eso no es algo que va a suceder, pero ojalá Dios quiera que tampoco surjan situaciones como las del Ecuador, que ya muchos están aspirando. Incluso alguien por ahí decía, ojalá que sea el Lenín de Bolivia, ¿no? ¿Qué pasaría con los responsables del golpe de Estado en Bolivia? ¿Tendrán que ser llamados por la justicia? Tendrán que ser llamados por la justicia, y yo pienso que quien debe ser llamado por la justicia internacional y quien no puede quedar así impune es la misión de observación de la OEA del año pasado. Y esa no es la única ocasión. Lo que pasa es que para nosotros el caso hondureño no nos llegó mayor información, pero en Honduras ellos también provocaron a sí mismos por ser partidario, por apoyar a un candidato que no era el del gobierno en ese momento. Dijeron también en la madrugada que había fraude. ¿Ya? Y ellos mismos, después de 3 días, como quien supuestamente hacía el fraude era el presidente Orlando, que era apoyado por los Estados Unidos, y los Estados Unidos reconoció el triunfo de Orlando Hernández, era lo contrario a lo que había dicho la OEA. La OEA inmediatamente vino y aceptó el triunfo, porque lo dijo así la embajada americana. Pero eso en cambio dejó a un país destruido, que en una primera instancia había considerado que había existido fraude, porque así lo dijo la OEA. Gracias, economista. Le doy paso nuevamente a Ángel Matamoros. Muchas gracias. ¿Cómo está, Jaime? Bueno, economista, yo realmente me he quedado un poco sorprendido por esta situación política económica que se vive en la región. Realmente yo más bien quiero coincidir con usted con un análisis que usted lo mencionó en el transcurso de esta entrevista, que lo importante, que lo realmente trascendental no es tanto la izquierda o la derecha, es que se entiendan que estos nuevos líderes que vayan a gobernar la región deben preocuparse por 3 factores importantes, como es la educación, la salud y el empleo. Ya al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ya no le interesa si eres de izquierda o eres de derecha. Lo que le interesa es tener dinero para llevar a su casa y poder alimentar a su familia, es lo que interesa.
bajar los índices de delincuencia, bajar los índices de desnutrición, bajar esos índices de desempleo. Es lo que la gente quiere. Entonces, desde este espacio apelamos a que esos líderes de izquierda o de derecha se preocupen es por los ciudadanos, porque son los que realmente necesitan. Mire, y yo no creo que ni siquiera se debería pensar en izquierdas y derechas, porque no existen en realidad, o sea, no existe la que llamamos, aquí se amenaza que no, si gana fulano es comunista. Ya pasaron 10 o 13 años si consideramos el gobierno de Lenín Moreno. ¿Y dónde están pues las medidas socialistas o comunistas? Y en Bolivia, ¿en dónde están las medidas socialistas o comunistas en los 10 años o en los 12 años que estuvo, 14 años que estuvo Evo Morales? Entonces nos llenan es de un fantasma para con eso desestabilizar a la opinión pública, pero no se ponen es más bien a trabajar por el país. Y yo coincido con ustedes, los líderes deben pensar es en cómo mejorar la calidad de vida de cada uno de sus países. Y en eso es lo que deben centrarse. Y hacen muy mal en querernos, como lo decía hace un momento, nos quieren aquí. O eres correísta o eres anticorreísta. Al punto que decimos, todos los demás todos los demás candidatos, o en el caso nuestro, junto al señor Lasso, todos los demás candidatos no tienen derecho de participar porque deberíamos apoyar al señor Lasso porque él le puede ganar, estando solo le gana al candidato del correísmo. O sea, eso es lo que nos venden. Y miren, ya sucedió en Bolivia, por más que renunció la presidenta Áñez, renunció Tuto Quiroga, que ha sido el histórico opositor del MAS, renunciaron a sus candidaturas y ni con eso le alcanzó. Quedaron a 24 puntos de diferencia. O sea, es una lección de que debemos obrar es positivamente. Ok, si la mayoría quieren a este candidato, no quiere decir que la mayoría deberemos descalificarlos, porque aquí se llega ya hasta descalificar a las personas, ¿no? Y ya si eres correísta, eres bruto. Si eres de derecha, eres perro. Sí, o sea, ya no han dividido que el correísta es borrego y el de derecha es perro. Entonces, así no se puede manejar la opinión pública, no se puede manejar la política en el país. Y esto nace desde nuestros líderes, porque no se trata de la prensa, de los periodistas, de la gente, del público en general. Se trata de nuestros líderes políticos que son los que tienen que marcar nuestra situación. Y fíjense que nosotros somos un pueblo noble. En Guayaquil el señor Jaime Nebot, que es de la derecha, históricamente del partido de derecha, nosotros los guayaquileños, el 60 y 65% votábamos para que él sea alcalde. Y los mismos 60 o 65% votábamos por Correa para que sea presidente. Y no podemos pensar que cuando votamos por Nebot estamos bien y cuando votamos por Correa estamos mal o viceversa. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos que sirve al país, que sirve a nuestra ciudad. Entonces esa es la realidad. Y eso es lo que acontecía aquí en Guayaquil, porque nunca compitieron Nebot con Correa directamente. Y los resultados eran esos. Cuando se daba la elección de alcalde, ganaba Jaime Nebot con el 60%. Se daba la elección de presidente en Guayas, ganaba con el 60%, así gane con menos cantidad en el resto del país Rafael Correa. Pero yo quiero hacerle la última ya. Economista, bueno, finalmente volviendo al tema de nuestro país, la calificación del candidato de UNES durante el fin de semana el Tribunal Contencioso Electoral falló desechando la impugnación que había hecho este movimiento ahora, pero ese mismo movimiento dice que va a impugnar nuevamente la candidatura. ¿Esta impugnación es válida o ya podría desecharse? Mire, la impugnación que hizo anteriormente el señor del movimiento ahora debió haber sido desechada en las 24 horas. Porque es improcedente, y así lo dice el Tribunal Contencioso Electoral, que es improcedente porque ellos no presentaron una oposición en la primera instancia. ¿Por qué se demoraron 8 días para dictaminar algo que lo podían haber hecho en 24 horas? Y no tienen al país en estas circunstancias.
Entonces, ahora nuevamente ese movimiento presentará, porque le gustó a este joven que debido a que se oponía al Correa, y volvemos al correísmo y anticorreísmo, ya no importa quién ni qué diga. Como es contra Correa, los medios de comunicación le dieron 4 minutos de fama y ahora conocemos que existe el movimiento ahora. Antes no sabíamos que existía. Entonces él va a querer disfrutar nuevamente de ese anticorreísmo que lo va a poder aprovechar y impulsar su candidatura. Y lo único que han hecho es impulsar más la candidatura de Arauz, que hace un mes no era conocido en el Ecuador. Y hoy es uno de los seres más conocidos de nuestro país. Precisamente por esto. ¿En qué le afecta a este movimiento ahora de que esté participando el candidato Andrés Arauz en esta lid electoral? Porque es un movimiento provincial. Claro, exacto. Por eso, mire, es tan elemental el asunto, que dice, cuando usted presenta una oposición, la presenta porque están siendo afectados sus derechos. Es decir, yo apelo. Si yo estoy haciendo, le voy a citar un ejemplo. Si yo estoy en un concurso para profesor de la Universidad de Guayaquil y considero que los calificadores me han calificado mal, yo apelo al superior porque me están calificando mal. O si a uno de mis competidores le han calificado de más, de acuerdo a mi criterio, yo apelo al superior para que se haga justicia. Pero un movimiento provincial no presenta candidatos, no presenta candidatos presidenciales, o sea, nunca es afectado. Esto es como que si, volviendo al ejemplo, yo estoy concursando para profesor de la Facultad de Derecho y apelo a la Facultad de Ingeniería, porque allá hay un señor que me cae mal y que posiblemente lo estén apoyando. O sea, es ridículo. Ángel. No, gracias Jaime La Cruz. Yo realmente está todo claro con respecto al tema de hoy y la realidad en Bolivia, Jaime. Economista, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Felicidades. Gracias al economista Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica.